El, el mes pasado se conmemoró el Día de la Mujer, ¿se acuerdan? En marzo. Eh, el mes que viene se conmemora el Día de las Madres y el Día del Trabajo Internacional, 1 de mayo. Y varias de las cosas que están pasando en las noticias pues me pusieron a pensar en esos días, pues porque son recientes. Y, y cómo las conmemoraciones en este país, o sea, en los Estados Unidos estamos hablando, se banalizan. Se banalizan quiere decir que se domestican, como que se reducen en significado y se convierte en una fiesta de comprar tarjetitas y llevar flores. Y el verdadero simbolismo de esos días o de esas conmemoraciones se pierde. Por ejemplo, el mes pasado en marzo celebramos el Día de la Mujer, ¿no? Y la Semana de la Mujer. Y se dan tarjetitas, se llevan flores, feliz Día de la Mujer, qué sé yo, como si... Digo, ser mujer es algo especial, ¿verdad? Pero esa celebración como que se perdió su origen en las brumas del tiempo, ya que el Día de la Mujer Trabajadora comienza a principios del siglo XX, finales del XIX, cuando en un taller de costura en la ciudad de Nueva York había un montón de mujeres y niñas trabajando en condiciones bien precarias de calor, sin ventilación, en largas horas de trabajo sin oportunidad de tomar un descanso, y hubo un fuego en ese edificio y murieron un montón de obreras, mujeres y niñas, ya que en aquellos tiempos los niños trabajaban como los hombres, como la gente, ¿no? A raíz de ese evento surgieron una serie de protestas y una serie de manifestaciones y de exigencias de parte de las uniones de las mujeres que estaban trabajando en esas condiciones precarias para conseguir mejores condiciones de trabajo, menos horas y lugares de trabajo adecuados con ventilación, etcétera. Y esa lucha tomó años, y el primer día de la mujer trabajadora empieza a conmemorarlo la división de las mujeres de la Internacional Socialista. Pecado mencionar la Internacional Socialista en los Estados Unidos, pero en aquel tiempo pues no estaba asociado al comunismo ni a ese tipo de cosas, porque todavía la Revolución Rusa de 1917 no había ocurrido. Para hacer el cuento largo o corto, las Naciones Unidas por fin, luego de su fundación, ponen el Día Internacional de la Mujer, y en los Estados Unidos se empieza a conmemorar, pero esta historia que le estoy haciendo, a no ser que alguien la vaya a buscar, no la encuentra en ningún sitio. Lo mismo pasa con el Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo. Surge a raíz de unas violentas protestas en Chicago. También por las condiciones de trabajo, los obreros empiezan a protestar, las fábricas empiezan a traer rompehuelgas, se forma un pleplé, matan obreros, matan policías, acusan a un montón de obreros de asesinato, de sedición y otros crímenes inventados, los ahorcan públicamente. Y a raíz de eso también, a través de todo el mundo, se celebra el Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo, y el único país donde ese día no se celebra es en los Estados Unidos, donde ocurrieron esos eventos el 1 de mayo, y en Estados Unidos lo domesticaron, creando el 1 de septiembre como el Día del Trabajo. Pero es un día para ir a la playa, a compartir con la familia, un weekend largo, hay especiales en las tiendas, y usted va y gasta chavo. Y la verdadera razón por las cuales sucedieron esos eventos, que se lograron tantas cosas para los obreros que ahora las están quitando en todo el mundo, se olvida. Y el Día de las Madres también. El Día de las Madres comienza durante la Guerra Civil en los Estados Unidos. Había unos pueblos en la frontera entre el norte y el sur donde la gente vivía en comunidad. Al llegar la Guerra Civil, esos pueblos se dividen, ¿no? Unos están al norte, otros están al sur. Empiezan, pues, los hijos de esa gente, los esposos los reclutan
para luchar en bandos diferentes, pero las mujeres, las madres de esos pueblos, se dedicaron a curar a heridos de ambos bandos. Cada bando les exigía que curaran solamente los de ellos y no los de los otros, y ellas se rehusaron. Luego de la guerra, ellas establecieron una organización de madres para luchar en favor de la paz y de la hermandad, para que esto no volviera a suceder. Y por fin conmemoran ese día como el Día de las Madres, pero se convierte en un día como para compartir con tu mamá, comprarle la lavadora, la secadora, la nevera nueva, mami cocina y tiene que fregar y todos los hijos se reúnen allí, etc. Pero la verdadera razón por el día, que es la paz, la ausencia de la guerra, la hermandad, el mensaje de que todos somos iguales y debemos trabajar en comunidad, se perdió. Se perdió. Y yo entiendo que lo mismo pasó con el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús, al igual que los profetas, comenzó denunciando al clero, a la realeza, a los líderes políticos de sus épocas. Denunciaban los profetas y denunció Jesús que la realeza y estas clases sociales dominantes sacralizaban, hacían sagrado las necesidades del Estado y las necesidades de la iglesia o las necesidades del templo por encima de las necesidades del pueblo. Y todos esos profetas fueron perseguidos por estos poderes políticos y religiosos por decir la verdad. En Jeremías 7:11 dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. O sea que ya de los tiempos de Jeremías el templo se estaba usando para promover un sistema de explotación para el pueblo, quitándole sus recursos, aunque estuvieran pobres. Y ya Jeremías lo estaba viendo y lo estaba denunciando. En Deuteronomio 24:14 dice: no oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Lo que hizo Jesús y lo que denunció Jesús ya era algo harto denunciado por los profetas que le antecedieron. En un sinnúmero de ocasiones fueron palabras desoídas y los gobiernos pagaron las consecuencias de ignorar la ley de Dios y lo que Dios mandaba hacer y lo que Dios quería que el pueblo, que la gente hiciera. Jesús vio e hizo sagradas las necesidades de su pueblo, denunció el sistema que los oprimía y dio unas instrucciones de cómo vivir para cumplir con el mandato divino, que es lo que él llama el reino. No es algo que él se inventó, es algo que es milenario y simplemente él lo trae a colación, lo trae a sus días y dice: mira, el reino ya se estableció, está aquí y nadie está haciendo nada para vivir en ese reino, por lo menos de la gente que tenía el poder de hacerlo, ¿no? Y por eso fue ajusticiado por los poderes de su pueblo, que gobernaban en su pueblo, y los poderes que ocupaban la tierra de Palestina, que en ese tiempo era Roma. No solamente eso, sino que a través de los siglos su mensaje fue domesticado para beneficio de los que oprimen al pueblo. Y vamos a tomar el Padre Nuestro como ejemplo de esa domesticación, que es la oración que todos hacemos aquí por la mañana, cuando estamos aquí reunidos. Y vamos a ver cómo se domesticó esa oración. Los seguidores de Jesús oían y veían su obra, pero llegó un momento que se dieron cuenta que la cosa iba en serio y le preguntan a Jesús cuál es el plan
¿Cuál es la doctrina? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? ¿Ok? Sus seguidores como él eran judíos y todos los judíos sabían ya orar. ¿Por qué? Los judíos oraban por la mañana, cuando salía el sol, daban gracias, oraban siempre que iban a consumir los alimentos, bendecían a todo el que se encontraban, oraban por la tarde, oraban por la noche y lo hacían de corazón. No era una oración vana ni estereotipada ni nada de ese tipo de cosas. Así que el enséñanos a orar en realidad no quiere decir enséñanos cómo orar correctamente. Es dinos cuál es el programa. Dinos cuál es el plan. Y lo que querían saber era la dirección en la que se dirigían, pues ya para ellos resultó obvio que Jesús no era el Mesías que prometían las Escrituras o que promulgaba los sacerdotes, que era un individuo montado en un corcel blanco, descendiente de David, que venía con una espada a liberar al pueblo de sus opresores, en ese caso Roma, ¿no? Y sus secuaces, que eran los reyes que Roma imponía y los sacerdotes que también Roma imponía, para su beneficio. Así que lo que ellos querían era saber qué va a pasar, qué vamos a hacer nosotros para hacer que este reino venga diferente a lo que estamos haciendo. La oración empieza con Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí en Unity vemos cuando decimos esa frase, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos reconociendo la presencia divina dentro de nosotros y dentro de todo. Por lo tanto, no hace falta el templo. Ya de hecho, eso en aquellos tiempos era sedición. Y posiblemente en algunas iglesias hoy en día eso es un problema también para los que administran esos templos y esas iglesias. Cuando él dice Padre nuestro, no está diciendo Jehová, no está diciendo Elohim, que era como que los judíos se referían a Dios en aquel momento. Están refiriéndose a Abba. Y Abba en nuestros días es como decir papito, papi. Es un término de cariño que se utiliza con tus padres porque hay una relación, ¿verdad?, bien íntima, bien cercana, de amor, de aprecio, de respeto, etcétera, ¿no? Y es nuestro porque es de todos. No es solamente de los judíos, es de todos. No hacía distinción de clases ni de etnias. Las circunstancias personales no eran importantes en ese momento cuando tú invocabas Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? No eran el foco de las cosas. Todos éramos iguales delante de Dios. Y esta oración es universal y no solamente para los judíos. Debemos recordar que los evangelios fueron escritos en griego por seguidores de Jesús, que muchos de ellos no eran judíos, eran gentiles, y en aquel tiempo se llaman amantes de Dios, teófilos, que iban a la sinagoga y participaban y creían en este asunto, pero no se les podía dejar fuera. Padre nuestro, santificado es tu nombre. En Unity vemos eso como que todo es sagrado. Todo, absolutamente todo. Durante la ocupación romana solamente se podía santificar al César, al emperador, porque santificar quiere decir hacer sagrado. Y los emperadores tenían la manía de que cuando ellos asumían el poder, se les convertía en dioses, se le hacían unas estatuas, se le hacían sacrificios, se oraba a ellos, y hubo problemas en Jerusalén porque uno de los césares trató de poner estatuas de él allí y se formó un pleplé bien grande por esa razón. Así que el tú decir santificado es tu nombre, ya también eso es sedición, porque estás rechazando lo sagrado del César
porque estás santificando algo o a alguien por encima del César, haciéndolo sagrado. Para los judíos ya el nombre de Dios era sagrado, no había que santificar absolutamente nada, porque tú no vas a hacer sagrado lo que ya es sagrado. Por lo tanto, la petición que se está haciendo en la oración, santificado es tu nombre, le estás pidiendo al Padre que se manifieste hoy, aquí y ahora. En este caso, santificar el nombre de Dios quería decir que se le pedía a Dios que se presentara como juez. No es como el juez de ahora que juzga y hace esto y hace lo otro y condena, etc. En aquel tiempo el juez era el que conquistaba la injusticia. Si yo estoy santificando el nombre de Dios, santificado es tu nombre, quiere decir manifiéstate y conquista la injusticia. ¿Y cuál era la injusticia? Lo que estaba pasando en aquel momento con toda la población judía, ¿no? Esto quiere decir, Padre nuestro, estamos preparados para tu juicio. Juicio viene del griego crisis, que quiere decir pues que hay un problema y hay que resolverlo, ¿no? Juicio no quiere decir venganza, retribución, muerte, ni nada de ese tipo de cosas. Guerra, nada de eso, ¿no? ¿Sobre qué se va a pasar juicio? ¿Sobre qué Dios va a pasar juicio? Sobre el reino injusto del César y sus secuaces, que eran los sacerdotes y los reyes que gobernaban sobre Israel, que eran Herodes y sus descendientes, que habían sido impuestos también por el Imperio Romano, ¿no? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Aquí en Unity es no resistirse a la voluntad de Dios, punto. Fluir con la voluntad de Dios. Lo que quería decir en aquel tiempo es que el reino del César tenía que eliminarse, porque no puede haber dos reinos ocupando el mismo espacio y el mismo tiempo. Si el reino es de Dios, no puede haber otro reino ahí, no puede servir a dos amos a la misma vez. Y la voluntad de Dios era la justicia distributiva, y no el régimen que había de explotación que mantenía al pueblo empobrecido y endeudado constantemente. Había que haber una distribución de todo lo que había para que todos tuvieran lo necesario para vivir dignamente, sin pasar hambre y sin tener necesidad. Y eso no estaba sucediendo. Y los cómplices de los individuos que mantenían el reino de esa forma o ese sistema eran los sacerdotes y la clase dominante. El pan nuestro de cada día nos los das hoy, o danos hoy nuestro pan de cada día. En Unity es el alimento espiritual. Pero en aquel tiempo, cuando te decían te voy a pagar un denario por ir a recoger las uvas de mi finca, por ejemplo, en una de las parábolas, el denario era lo que necesitaba una persona al día para comer. Pero eso no te daba para alimentar tu familia, no te daba para comprar comida para tus hijos, no te daba para pagar tus deudas con el templo, no te daba para pagar tus deudas con el imperio, no te daba para comprar ropa para vestirte, no te daba para nada que no fuera comerte un pedazo de pan, que es el pan de pita ese redondo que ustedes han visto. El denario te daba para comprarte ese pedazo de pan al día. Así que danos hoy nuestro pan de cada día, aliméntanos adecuadamente. Queremos que el reino, queremos que el sistema sea lo suficiente para nosotros adquirir alimentos, no solamente para nosotros, sino para nuestras familias. Y eso no se estaba dando, eso no sucedía. Perdona nuestras deudas, eso es bien importante. En Unity vemos eso como la importancia del perdón. Y el perdón simplemente es dejar ir. Eso viene del griego afieni, que quiere decir perdonar, soltar, liberar, dejar ir. Las deudas. ¿Y por qué las deudas? El reino del César y sus secuaces se mantenían por la rapacidad del sistema tributario
que forzaba al endeudamiento. Si yo no tenía dinero para pagar el impuesto que se me exigía, yo tenía que pedir prestado para pagar ese impuesto, porque si yo no pagaba el impuesto, venían a buscarme a mí y me vendían como esclavo. Me forzaban a trabajar para pagar la deuda y tenían el derecho, como mencionamos aquí en un servicio hace unas semanas atrás, tenían el derecho de utilizar a mis hijos, a mi esposa, a mi familia extendida, y hubo casos que se esclavizó a toda la aldea por la deuda de una persona. O sea que si no tienes dinero o no tienes los recursos para pagar lo que te corresponde, eso no es problema mío. Tienes que buscar la forma de pagarme eso. Y aquí hoy en día hay instituciones religiosas que si tú no tienes el dinero para pagar el diezmo que ellos te dicen debes pagar, te tienes que sentar atrás, o no te dejan entrar, o te hacen pasar el ridículo y te avergüenzan delante de los congregantes. ¿Ok? Las leyes judías no permitían ese tipo de endeudamiento, de rapacidad. Ellos tenían unas leyes de cada cierto tiempo. Lo primero es que tú no podías prestar con intereses, de acuerdo a la ley judía. Cada cierto número de años, todas las personas que tenías trabajando en servidumbre por deudas tenían que ser liberadas y devueltas de nuevo a sus tierras, devolverle las tierras que tú le habías quitado. Y cada 50 años era como apretar el botón de reset del sistema y todo volvía a ser como estaba antes. Pero claro, el sistema se buscaba la forma de hacer el truco para en perpetuidad tú tuvieras que trabajar endeudado, y nadie, de acuerdo a la ley judía, podía ser abusivo de esa forma. Y Jesús estaba haciendo claro de que eso no se podía aceptar, de que había que hacer algo para cambiar eso. No nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación es no sucumbir a la ley del César y hacer las cosas como las hace el imperio. En Unity vemos eso, mantenernos en el camino espiritual. No desviarnos de ese camino, no nos permitan desviarnos de ese camino. Jesús lo que quería decir era, no permitas que tomemos las necesidades de los gobernantes como sagradas en vez de las del pueblo. Esa era la tentación. Eso implica que había que rehusarse a participar de la explotación del gobierno terrenal del César y de sus secuaces. No podías poner tu ganancia personal sobre la del pueblo. No podías pagar sueldos de hambre. No podías negar a los obreros su salud, hoy en día su plan médico, por ejemplo, su retiro. No cobrar intereses ni rentas excesivas. ¿Cuántas veces aquí hay gente que se ha tenido que ir de su casa porque el dueño de la casa de repente te aumenta la renta 100% porque quiere esa propiedad para hacer un Airbnb y cobrar una renta excesiva por poco tiempo, afectando a las comunidades y causando desplazamiento? No nos dejes caer en la tentación de hacer esas cosas. No ser cómplice del sistema. En la novela Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky hay un cuento, hay una leyenda que está incluida dentro de la novela. Iván Karamazov, que es uno de los personajes principales, está hablando con su hermano que es cura y le cuenta esta leyenda que quiero compartir con ustedes brevemente. En Sevilla, en el siglo XVI, se aparece Jesús y sana gente, resucita a otra persona. ¿Y qué pasa? Un viejo de 90 años, un cardenal que era el director del Santo Oficio de aquella ciudad, lo ve y lo manda a apresar y lo mete en el calabozo a Jesús y lo va a visitar y le dice a Jesús: tu aparición perturba el orden eclesial que hemos construido en los últimos 1500 años, que era la iglesia y no era Jesús, ¿no? Y él le dijo: nosotros somos los únicos que le podemos quitar el hambre al pueblo, no tú.
le dice a Jesús. Hemos corregido tu obra, fundándola sobre el milagro, el misterio y la autoridad. El pan que necesita la humanidad se lo daremos en tu nombre, pero nosotros sabemos mentir. Interesante, porque al final de la leyenda, el sacerdote en esta conversación con Jesús le dice, pues, le pregunta un montón de cosas. Jesús no le contesta nada, no habla absolutamente nada, igual que hizo frente a Herodes y frente a Pilato. El sacerdote le dice que mañana lo van a quemar en la hoguera y que el pueblo va a celebrar como nunca ese sacrificio, porque él vino a perturbar ese orden que había construido la iglesia en su nombre. Jesús simplemente le da un beso al sacerdote en la boca y el sacerdote le abre el calabozo y lo deja ir y le dice: no vuelvas más, no vuelvas jamás. Eso que está haciendo el sacerdote, eso que sucede en este cuento de Dostoyevsky, es lo que está pasando por miles de años con las iglesias y con los gobiernos, domesticando el mensaje de Jesús para hacerlo cónsono, hacerlo suavecito, para mantener el sistema. Y lo último, líbranos del mal. Líbranos del mal, líbranos de ser víctimas del sistema, líbranos de la mentira, líbranos de formar parte de este sistema de tal forma que lo justifiquemos y nos sintamos cómodos y bien dentro del mismo. A eso es lo que se refería Jesús en el Padre Nuestro. Todas las personas que han visto esto y han tratado de llevar un mensaje similar, muchas de ellas se les ha justiciado. Muchas de ellas han sido condenadas por la iglesia, excomulgadas. Todos se acuerdan de aquel arzobispo Arnulfo Romero de Nicaragua, o del Salvador, era del Salvador. Lo único que él hizo fue hablar a favor de los pobres, se rehusó a hacer cosas en favor de los ricos y fue ajusticiado mientras daba misa en un convento por fuerzas paramilitares. Sí, no hizo nada. Él no pidió al pueblo que se levantara en armas. Él no habló mal del gobierno. Él simplemente hizo y se dejó llevar y se comportó como Jesús le pide a todos sus seguidores que se comportaran. No sacralizó las necesidades del Estado y las necesidades de los poderosos. Hizo sagradas las necesidades del pueblo. Y por eso lo mataron. Hoy en día, gracias a Dios, no andan matándonos a nosotros por hacer estas cosas, ¿verdad? Pero es bien importante, entiendo yo, sacudir el palo de vez en cuando, a ver qué cae. Y esa fruta que cae es bien buena. Es bien buena porque da, por lo menos a mí me da un sentido importante en el trabajo que yo hago. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, yo vivía en Ay Bonito, iba por la mañana a trabajar a Barranquita y yo veo esta familia de jibaritos andando por la carretera cargando cosas encima, ¿no? Carbón y yo no sé qué más. Y mientras yo iba en el carro viendo esa familia en la carretera por la mañana temprano, antes de llegar a mi lugar de trabajo, me sentí con ganas de llorar. Pero no me sentí con ganas de llorar por pena, me sentí con ganas de llorar me sentí con una alegría inmensa y vino a mi mente la frase: para esto yo estoy aquí. Y Nanette estaba mencionando en un servicio de Semana Santa la traducción en arameo del arameo al español sobre una de las cosas que dijo Jesús en la cruz: para esto he venido, ¿verdad? Para esto me he preparado.
Y esa fue la sensación que yo sentí y el pensamiento que venía a mi mente. Para esto me he preparado. Y yo creo que es bueno que todos nosotros, por lo menos en algún momento de nuestra vida, sintamos eso. No estamos pidiendo que cambien el mundo, no estamos pidiendo que vayan a las barricadas y le entren a tiros o se peguen fuego frente a las embajadas. No. Es que todos los días se haga algo en su vida, pequeñito, que les haga sentir, para esto me he preparado. Dios les bendice.